Según Germán Ferro, antropólogo e historiador, los pueblos y las culturas construyen complejos sistemas de representación, y en Colombia, dada su diversidad cultural, los tenemos de diferentes formas y significados, los cuales se activan mediante la emergencia de signos o símbolos. Pero en nuestra historia, con varios siglos de imposición de la civilización hispano-católica, los símbolos religiosos católicos se convirtieron en la matriz cultural dominante. Independientemente de nuestras creencias, el Sagrado Corazón, el Divino Niño y la Virgen María son símbolos potentes, seductores y grandes mediadores de lo que soñamos ser y obtener: confianza, ternura, poder y amor infinito. ¿Ha pensado usted por qué Colombia es el país del Sagrado Corazón? Nuevamente el país fue puesto en manos del Sagrado Corazón. En un acto llevado a cabo en la Catedral Primada, el presidente Betancur renovó los votos de Colombia a su patrono. Lo acompañaron altos representantes del gobierno, la iglesia y las fuerzas militares. Afuera, devotos y curiosos oyeron la ceremonia. Desde 1902, cuando el país se debatía en la Guerra de los 1000 días, el presidente José Manuel Marroquín pidió la protección del Sagrado Corazón y año tras año se mantiene la tradición. El presidente Marroquín, que era un hombre muy religioso, resolvió consagrarle la República al Sagrado Corazón. Por eso echó el decreto ese de mayo de 1902 para poderle, ahí es cierto, que pedirle al Señor que trajera la paz al país. Al año siguiente Colombia perdió a Panamá. La consagración se hizo en ese entonces en la Iglesia del Voto Nacional, donde los fieles recuerdan la fiesta ahora trasladada al lunes. Que no se quede en un decreto, sino que cada colombiano como creyente, cada familia vuelva los ojos al Sagrado Corazón de Jesús y renueve su entrega al Sagrado Corazón de Jesús. La devoción al Sagrado Corazón se mantiene. En muchos hogares colombianos se ha entronizado su imagen. En las cruces había un Sagrado Corazón y entonces le pregunté un día a mi padre, a mi tatarabuelo, que cómo se llama ese santo. Me dijo: el Sagrado Corazón de Jesús. Y yo le cogí. La consagración la hace el señor presidente de la República. Yo creo que él y todo su gabinete debería esforzarse por eso, ¿no? Por conseguir la justicia. En el país del Sagrado Corazón se venden imágenes de todas las calidades y precios. Los hay de electroplata, de yeso, grandes, pequeños, estampas, medallitas y escapularios. Cuando va a haber un matrimonio, la gente le regala a la pareja el Sagrado Corazón de Jesús para que les vaya bien en el matrimonio. También el Sagrado Corazón hace parte de la cultura popular. Es el protagonista de gran parte de la obra del artista antioqueño Juan Camilo Uribe. La lástima es que el país está consagrado a una lámina, no parece que fuera el corazón de Jesús, sino a una vitela, a una lámina de papel. A pesar de esto, en Colombia, siguiendo la doctrina católica, se dice que el Sagrado Corazón está en todas partes. Es bastante cotidiano llegar a cualquiera de los hogares colombianos y encontrarse de frente con una imagen de Jesucristo con un corazón llagado y sangrante que por lo general reposa admirante en la sala o en su defecto en el comedor de las viviendas, y uno diría que hace parte de la decoración o los recuerdos familiares, pues es esta una imagen o estampa, como también conocemos este tipo de elementos en nuestro lenguaje, que tiene una connotación de heredad entre generaciones, es decir, son de esas cosas bonitas que tuvo el abuelo y después la mamá, y que se espera se mantenga en la familia porque es herencia de los ancestros, y eso en Colombia se conserva porque se conserva. Bueno, hasta que una necesidad económica aparezca y el cuadro se vaya por cualquier centavo para solucionarla, pero lo normal es que se conserve. Pero si realmente vamos un poco más allá de estos pensamientos culturales expuestos desde el saber de abuelos y tías conservadoras, podemos encontrar que el Sagrado Corazón de Jesús presenta una variada evolución en Occidente, que va desde lo místico, o sea, orígenes medievales de la devoción, lo iconográfico o formas de su representación, lo litúrgico, es decir, el desarrollo del culto, hasta lo sociopolítico como símbolo de los Chu-Anes, grupo contrarrevolucionario y monárquico en la Francia de 1830, y la aprobación por mayoría de votos en la Asamblea Nacional de Francia para la construcción de una basílica en Montmartre, como un voto en su honor para que cesaran los males de Francia causados por la derrota ante Prusia en 1871.
En el siglo XX, aparte del apostolado de la oración, organización central del culto, surgen en Europa otras organizaciones como los Caballeros del Sagrado Corazón en 1920, la Cruzada Eucarística para Niños y también organizaciones sociales como el sindicalismo y la Acción Católica, que son formas de organización de los laicos católicos en la lucha anticomunista. A Colombia, como al resto de América Latina, en el proceso de evangelización, el Sagrado Corazón llega como símbolo religioso y su devoción se va encauzando, y en el siglo XIX, con la ratificación del culto por parte del Papa Pío IX, este adquiere relevancia sobre los demás cultos. Es decir, que este cuadro de sala de los hogares colombianos es un verdadero ícono de nuestra historia. Luego se impulsa rápidamente con medios de difusión como la revista El Mensajero del Corazón de Jesús, editada en 1867, y la fundación del Apostolado de la Oración en 1868. Esta organización, aunque inicialmente incluyó mujeres, siempre tuvo una dirección masculina. Seguramente muchos no teníamos idea de por qué el Sagrado Corazón es nuestro patrono. Es más, posiblemente las cientos de imágenes de esta advocación lucen por adorno en los hogares colombianos, colgados con cabuya, con el vidrio roto y un marco untado de pintura que no se acerca ni un poco a la importancia que dicha imagen tiene para nuestra historia, y menos lo realza como el patrono de nuestro país. El carácter masculino de las organizaciones se iría perfilando cada vez más, y este carácter permitiría que el Partido Conservador, conjuntamente con la Iglesia, movilizara al corazón de Jesús como cabeza de un movimiento político llamado Plebiscito Nacional, en contra del Partido Liberal. Este plebiscito consistió en la consagración de los municipios por acto administrativo al Sagrado Corazón, acto que se ratificaba posteriormente en las asambleas departamentales. En este hecho, que ocurre entre 1891 y 1894, se puede leer el enfrentamiento entre los dos partidos y la participación política de la Iglesia al lado del Partido Conservador. Esta circunstancia no es ajena a la situación europea de enfrentamientos entre la Iglesia de Roma y el liberalismo en Italia, aunque no tiene las mismas connotaciones. Las discrepancias entre los dos partidos se trasladaron a los púlpitos, contribuyeron a la polarización de las fuerzas en conflicto, culminando en la Guerra de los 1000 días. Durante la guerra, las palabras del español Fray Ezequiel Moreno fueron estímulo para continuar la lucha con el uso de las armas. La cercanía con el papado lleva al Estado colombiano a reconocer la soberanía social de Jesucristo por medio de la Ley 26 de 1898. El siglo XX se inicia entre la humareda de la Guerra de los 1000 días, pero se firman tratados de paz y la Iglesia propone el voto nacional por la paz de la República y la construcción de una basílica en su honor, Iglesia del Voto Nacional en Bogotá. El Estado acepta el voto nacional mediante el Decreto Presidencial 820 de 1902. Con el voto nacional, el papel político que desempeñó el símbolo del corazón de Jesús a finales del siglo XIX se transforma en un rol cívico que garantiza la conciliación entre los partidos. Políticamente neutro, desde entonces se erige como garante de la gestión del Estado por la paz y se convierte en símbolo nacional, patrimonio de todos. Su desecularización y su despolitización lo devuelven al seno de la Iglesia como símbolo religioso de primera importancia, con un culto cada vez más difundido con la comunión de los primeros viernes e integrado a la vida cotidiana. Estos elementos de socialización y otros, como la participación de los dirigentes de los estamentos públicos en las celebraciones del culto desde el siglo XIX, asientan el carácter masculino del símbolo.
Las procesiones del día litúrgico del Sagrado Corazón son cada vez más numerosas, proporcionales a la enardecida lucha anticomunista y se pueden considerar verdaderas movilizaciones de masas. En los años 60 empieza el ocaso del papel protagónico del Sagrado Corazón de Jesús en Colombia, con las nuevas ideologías que aparecen en el país, y su final lo marcará en 1994 la Corte Constitucional al declarar inexequible el artículo 2 de la Ley Primera de 1952 que ordenaba la renovación anual de la consagración del país al Sagrado Corazón por parte del presidente de la República o su delegado. Sagrado Corazón, sé todo para mí, que viva yo escondida en ti. Oh Sagrado Corazón, Señor, quiero hacer tu voluntad, de ti lo espero todo, quien tu amor aprenda a amar. a las puertas de tu corazón vengo y llamo y espero, oh Señor, del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad. Sé tú mi refugio, quiero esconderme en tu corazón. Del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Santa Margarita de Alacoque también tiene mucho que ver con el corazón de Jesús. Esta santa francesa nació el 22 de julio de 1647, hija del notario de la corte real. 3 días después de su nacimiento, la recién nacida recibe el bautismo en la iglesia parroquial. Su padre muere en diciembre del año 1655. Margarita tiene 8 años y su madre se ve obligada a poner sus hijos en un internado. Las hermanas Clarisas se encargarán de su educación. Sanó milagrosamente de una terrible crisis de reumatismo que la postró 4 años en cama, lo que ella atribuyó a la Virgen María. Entró en el convento en el año 1671. Sus visiones de Cristo, en las que le reveló su compasivo y sangrante corazón, fomentaron la devoción católica del Sagrado Corazón. Falleció el 17 de octubre de 1690, fue beatificada en 1864 y canonizada en 1920. Su festividad se celebra el 17 de octubre. Cuenta la historia
que en varias oportunidades Cristo, dirigiéndose a Santa Margarita María, prometió ciertas gracias a los que practican una verdadera devoción a su divino corazón, honrándolo, amándolo y glorificándolo, que todos los que se entreguen y consagren a Él no perecerán jamás, que como Él es la fuente de todas las bendiciones, las difundirá en abundancia en todos los lugares en que sea expuesta y honrada la imagen de su divino corazón, que reunirá a las familias divididas, protegerá y asistirá a las que estén en dificultades y que se dirijan a Él con confianza, que derramará la suave unión de su ardiente caridad sobre todas las comunidades que lo honren y se pongan bajo su especial protección, que apartará todos los golpes de la justicia divina cuando hayan perdido la dignidad de hijos de Dios. La quinta promesa se refiere a los apóstoles del culto a su sagrado corazón. Mi divino Maestro me dijo que los que trabajen en la salvación de las almas trabajarán con éxito y sabrán tocar corazones más empedernidos, si ellos mismos tienen una tierna devoción a su divino corazón y si trabajan en propagar y establecer su culto. La sexta y última promesa es la que llamaron la gran promesa. Te prometo, declara Jesús a su confidente, en la excesiva misericordia de mi corazón, que mi amor omnipotente concederá a los que comulguen los 9 primeros viernes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en mi desgracia y sin recibir sus sacramentos. Mi divino corazón será su lugar seguro asilo en el último momento. Es tan grande la historia del corazón de Jesús que logra trascender desde lo expuesto al principio de esta cronología. Un simple cuadro con una imagen que reposa en la gran mayoría de hogares colombianos, incluso donde está el Santuario Arquidiocesano del Sagrado Corazón de Jesús de Barranco, que promueve diversas actividades que ayudan a incentivar la devoción al corazón de Jesús, practicada especialmente todos los primeros viernes de cada mes. Una de ellas es la Santa Misa en honor al Sagrado Corazón de Jesús, especialmente para quienes siguen la práctica de la comunión los 9 primeros viernes, en atención a las promesas reveladas a Santa Margarita María Alacoque. Del mismo modo, confesiones y adoración del Santísimo.
La devoción por el Sagrado Corazón de Jesús ha tenido acogida especialmente en España, en América y en Filipinas. Algunos países se han consagrado incluso a esta conmemoración religiosa, como son Ecuador en 1874, San Salvador en 1875, Venezuela en 1900, Colombia en 1902, España en 1919, Nicaragua en 1920, Polonia en 1920, Costa Rica en 1921, Brasil en 1922 y Bolivia en 1925. El Día del Sagrado Corazón de Jesús en Colombia. La consagración al Sagrado Corazón de Jesús forma parte del acervo histórico colombiano. El 22 de junio de 1902, el país fue consagrado en honor a esta festividad religiosa. El acto se llevó a cabo en un templo llamado del Voto Nacional, un lugar construido a partir del voto de todos los colombianos bajo la iniciativa de terminar con la Guerra de los 1000 días. Además, en todas las iglesias de Colombia desde ese día se declara al Corazón de Jesús como patrono de Colombia. El país colombiano aparecería como consagrado al Corazón de Jesús en las primeras páginas de la antigua Constitución hasta la reforma que se realizó sobre la Constitución en el año 1991. Vale la pena destacar que, de acuerdo a las disposiciones de la Iglesia, todo el mes de junio está dedicado a tener presente el Corazón de Jesús como una muestra de su entrega y pasión por la humanidad, razón por la que, más allá que se dedique una fecha en particular para su celebración, en Colombia se le conmemora todo el mes. De acuerdo a lo dispuesto por la ley colombiana, el Día del Sagrado Corazón de Jesús en Colombia hace parte del conjunto de días festivos móviles, pero que están condicionados por la Pascua, razón por la que esta fecha puede irse trasladando año a año según las disposiciones que se impongan por parte de esta celebración religiosa. En ese orden de ideas, el día festivo del Sagrado Corazón se festeja el 11º lunes después del Domingo de Pascua. Así, después de profundizar un poco sobre la devoción del Sagrado Corazón en nuestro país y habernos encontrado con una cantidad enorme de historia, finalizamos este pequeño viaje por una de las realidades de nuestra Colombia, como es su devoción al Sagrado Corazón de Jesús.